Cuba era un país muy interesante anteriormente. Cuando yo era un niño, me la pasaba todo el tiempo jugando con mis amiguitos o salíamos a pasear. Nos divertíamos mucho y era un país muy seguro, no habían problemas de ningún tipo en la calle. Y bueno, yo creo que tuve una infancia feliz. Um, la pregunta es mis estudios en Rusia. Yo hice mi maestría y también mi bachelor's degree. I forgot how to say in Spanish. Yo digo Bachillerato, el bachillerato también en Rusia, y fue un tiempo muy maravilloso, muy lindo porque fue la primera vez que salí de Cuba y tuve unos maestros muy buenos. En ese tiempo en la Unión Soviética los maestros eran muy buenos y estudié allí por 4 años y me gradué. Y bueno, a los 2 años de estar allí ya yo hablaba afluentemente el ruso y aún lo hablo. En este momento hablo 5 y medio. Cuando yo terminé mi carrera en la Unión Soviética, era parte del programa de tener que trabajar para el gobierno por 4 o 5 años como el trabajo social. Y durante ese tiempo yo estuve trabajando como maestro de ruso para una escuela militar de nicaragüenses que se estaban preparando para ir a Rusia. A los 4 años mi trabajo social terminó y fui a trabajar en La Habana como traductor principal para el programa de Chernóbil en La Habana. Era un programa donde 200 niños con adultos venían de Ucrania para que los doctores cubanos los atendieran y los cuidaran. Y fue una experiencia muy profunda de la cual podría hablar por muchas horas. ¿Cómo me escapé de Cuba? Mientras estaba trabajando en La Habana, en Tarará se llama el lugar donde estaba el programa de Chernóbil, pude obtener una invitación para ir a Rusia, a Ucrania. Y bueno, en ese tiempo, por supuesto, no sé, nadie podía saber que uno se iba a escapar de Cuba. Aún no se puede saber, no se puede decir a nadie. Y con esa invitación, durante aproximadamente 4 meses, tuve que ir todas las tardes al departamento de pasaportes para pedir permiso para salir del país. Pero por supuesto era muy difícil recibir un permiso porque el gobierno cubano no le permite aún a nadie salir del país, incluso con dinero o sin dinero. Pero bueno, yo conseguí finalmente, un día antes de salir del avión, salir de Cuba, decidieron darme la visa para salir de Cuba. Pero esa tarde, el mismo día que salía, el día anterior que salía del avión, fui a buscar mi pasaporte y me dijeron que al día siguiente tenía que traer un boleto de avión para mostrarle a ellos de que es verdad que me iba a ir, que tenía el boleto. Bueno, yo regresé a mi trabajo, hablé con el director del programa. El director del programa me entregó un boleto de avión sin tener que pagar. Y al día siguiente, a las 4:15 de la tarde, fui al departamento de pasaportes y me entregaron el pasaporte cubano con el permiso de salida, pero me dicen, bueno, si tienes ahora el permiso de salida, pero tienes un problema. Digo, ¿cuál es el problema? Me dicen, tienes que tener una visa de tránsito porque el avión va a pasar por Canadá. En ese momento yo no sabía qué hacer porque la embajada de Canadá estaba al otro lado de la ciudad de La Habana, a unos 30 o 40 minutos, y sabía que en ese momento no iba a llegar a tiempo. Y también me di cuenta que lo hicieron así para no dejarme salir del país. En ese momento salí corriendo del departamento de pasaporte, me monté en un autobús. El autobús estaba yendo muy lentamente y decidí salir del autobús y tomar un taxi. Vi un taxi, hablé con el taxista, le dije, te voy a pagar 3 veces el salario si me llevas a la embajada de Canadá a tiempo antes de que cierren a las 5 de la tarde.
El taxista prácticamente voló por La Habana. Yo no me acuerdo aún cómo llegamos, pero llegamos a la embajada 10 minutos o 5 minutos antes de cerrar. Le pagué al taxista $30, que en ese tiempo era muchísimo dinero. Y bueno, entré a la embajada de Canadá y el mismo señor que estaba a cargo de la embajada, el cónsul, salió y me puso la visa de tránsito de mi pasaporte. En ese momento fue una experiencia muy profunda porque yo sabía de que iba a salir del país por última vez. No sabía cuándo iba a regresar a Cuba más. Sabía también que no iba a ver a mi familia por muchos años y también yo no sabía dónde iba a estar, dónde iba a vivir, cómo iba a ser todo. No tenía la menor idea. Esa noche o esa tarde, después de que me hayan dado el pasaporte y la visa, fui a ver a mi familia. Fui a casa de una tía mía en La Habana. Y en la casa de mi tía estaba mi mamá visitando con una sobrina y su hija. Le dije a una prima mía y a mi hermana de que me iba del país y empezaron a llorar. Luego le dije, por favor no lloren porque no quiero que mi mamá sepa de que que me estoy yendo del país. Bueno, esa noche, como a las 8 de la noche, una amiga me acompañó y fuimos en un autobús hacia el aeropuerto. Pero 2 paradas antes de llegar al aeropuerto, mi amiga empezó a llorar. Y le dije, no puedes llorar porque si tú lloras, la gente va a estar preguntando y va a empezar a preguntar, ¿por qué lloras? ¿Qué le hiciste a tu amiga? Y le dije, por favor, tienes que salir del autobús. Y salió del autobús. A esa amiga no la vi hasta 24 años después. No supe más de ella. Y luego, una parada antes de llegar al aeropuerto, yo salí del autobús y empecé a caminar hacia el aeropuerto. Caminé y cuando llegué al aeropuerto, hay varios detalles que estoy dejando fuera a propósito. Llegamos al aeropuerto y en ese momento yo era el primero el primero que llegó fui yo al aeropuerto y le pregunté al señor que estaba en el aeropuerto mirando los pasaportes, señor, ¿dónde va a parar este avión? Y me dice, en Canadá. Digo, está bien, en una ciudad que se llama Gander. Dije, ok, está bien. Entré al aeropuerto y más tarde empezaron a llegar los otros pasajeros que iban en el avión mío. Entre todas las personas que estaban en el avión, que iban a volar conmigo, había otro cubano y un señor ruso que era parte de la KGB. En inglés sería KGB, un señor. Y bueno, el avión salió y yo estaba muy nervioso, tenía mucho miedo porque no sabía qué iba a pasar, no sabía dónde iba a ir, no sabía cómo iba a ser todo. El avión salió y luego, 30 minutos antes de llegar a Canadá, anunciaron por el altavoz, dijeron, el avión va a parar en la ciudad de Gander por 30 minutos. Vamos a darles a ustedes un dinero para que puedan comprar cosas. Y en ese momento yo pensé, esa es mi oportunidad, me voy a quedar en Canadá. Nos bajamos todos del avión, empezamos a caminar por el aeropuerto. Yo empecé a caminar hacia una tienda de regalos. En la tienda de regalos vi que un policía entró y me acerqué al policía y le pregunté, señor, le dije, señor, en inglés, quiero quedarme aquí. Y él me pregunta, ¿tienes tu pasaporte? Le digo, sí. Me dice, sígueme. Seguí al señor, me sentó fuera de una oficina donde todas las personas podían verme, incluso las personas que estaban volando conmigo en el avión. Y 2 de las señoras que estaban trabajando conmigo me vieron, vinieron hacia donde yo estaba
Y me preguntaron, Carlos, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, me voy a quedar en este país. En ese momento empezaron a llorar y me decían, no puedes quedarte en este país, este es un país capitalista, este es un país, no es tu país, ven a Rusia, Ucrania, ve para Cuba. Y yo les dije, no, yo me voy a quedar aquí. Y les dije, por favor, no lloren porque no quiero que el otro cubano y la persona del KGB, de la KGB, me vea porque me voy a buscar problemas. Bueno, en ese momento ellas fueron caminando hacia el cubano le preguntó y él vino a hablar conmigo. Me dice, Carlos, ¿qué pasa? Le digo, yo me voy a quedar en este país. Y me dice, eres un traidor, eres un traicionero, estás traicionando a tu país. Y yo le dije, no, no es mi país más, yo me voy a quedar en este país. Y en ese momento este cubano fue a hablar con la persona de la KGB, el KGB. Y en ese momento yo salí corriendo. Corrí por todo el aeropuerto hasta que llegué a una cafetería y me escondí detrás de columnas de la cafetería. Y en ese momento habían personas en la cafetería y yo les decía, por favor, no me miren, no me miren, porque yo tenía mucho miedo, no sabía qué me iba a pasar. Y en ese momento vi que todos los que estaban en el avión venían hacia mí, me estaban buscando. Pero en ese instante llamaron a los pasajeros del avión. Los pasajeros del avión que va hacia Kiev, que regresen. Y yo vi cómo ellos regresaban al avión. Yo me quedé en la cafetería hasta que vi que el avión salía, que estaba volando fuera de Canadá. Y en ese momento empezó una vida nueva para mí. La razón por la cual yo quise dejar a Cuba, simplemente, inconscientemente, yo no me acuerdo, una de mis hermanas me dijo que cuando yo llegué de Rusia, le dije de que yo iba a salir del país. Yo no me acuerdo de eso. Pero llegó un momento cuando yo estaba trabajando en el programa de Chernobyl que algo en mí, dentro de mí, se rompió. La creencia en el sistema comunista, socialista, la política, todo eso murió dentro de mí. Es bien extraño explicarlo. Es como romper una relación con alguien con la cual tú nunca quieres hablar más en tu vida. Fue así. Y eso fue como no sé, fue un catalizador, fue lo que me impulsó a hacerlo, a salir de Cuba. ¿Cómo llegué a los Estados Unidos? Okay. Mientras yo estaba viviendo en St. John's, Newfoundland, allí conocí a dos cubanos, y los cuales un día estaban hablando sobre la posibilidad de entrar a los Estados Unidos ilegalmente. Y a mí me atrayó esa idea. Y la razón fue porque el gobierno de Canadá no me dio permiso para trabajar. No me dio permiso para trabajar y no me dio el asilo político. Y yo pensé de que estaba pensando, no podía quedarme en Canadá por 5 años sin poder trabajar. Y decidí venir a los Estados Unidos. Entonces, un día, mis amigos me hablaron de la posibilidad de venir a los Estados Unidos ilegalmente, lo cual hice. Todos nos montamos en un carro, 5 de nosotros. Viajamos desde St. John's hacia un pueblo, una ciudad que se llama Sarnia. Sarnia y London, que está cerca de la frontera con los Estados Unidos. Y allí al siguiente día teníamos que pasar un túnel de tren. El túnel de tren un tiempo era el túnel más largo, el túnel debajo del agua más largo que había en el mundo. Creo que son 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, no me acuerdo. Y al siguiente día decidimos pasar por el túnel, pero solo 2 de nosotros quisimos pasar por el túnel, los demás decidieron quedarse en Canadá. Esa mañana empezó a llover y los demás no pudimos llegar a la hora exacta que queríamos llegar al túnel, porque a las 12:30 del día un tren debería de pasar por el túnel.
teníamos que estar en el túnel a las 12, pero llegamos a la 1. Y mi amigo y yo empezamos a bajar hacia el túnel. Entramos al túnel del tren. Estaba oscuro, no había luz. A la mitad del túnel, las luces se encendieron y un tren venía de los Estados Unidos hacia Canadá. En ese momento no sabíamos qué hacer. Tuvimos que ponernos, no sé, ponernos en contra de la pared para que el tren no nos matara. Y el conductor del tren paró el tren delante de nosotros. Salió de la cabina y empezó a gritar en inglés. No sé qué dijo, nosotros le gritamos en español a él. El tren siguió y mi amigo y yo empezamos a correr hacia los Estados Unidos. Y así fue como yo pasé de Canadá a los Estados Unidos. En Cuba existe el sistema de ración, quiere decir que le dan a cada persona le dan una cantidad exacta de comida por semana, por día o por mes. Por ejemplo, le pueden dar a una persona 1 libra de arroz por semana, o le pueden dar un huevo por semana, o le pueden dar 3 libras de pollo por mes, o le pueden dar 2 botellas de aceite al mes por familia. Y también le dan un pancito chiquitico así, un pan chiquitico por persona cada día, y el pan no tiene aceite, no tiene levadura, poca sal y no sabe muy bien el pan. Y así está la situación todavía en Cuba. Algo que yo amo y que extraño de Cuba, yo extraño mucho el campo, extraño estar en el campo y los árboles, caminar por el campo, ver a la gente junta, la familia riéndose. Extraño el olor, extraño el sonido. Por las mañanas cuando sales al patio de la casa y escuchas todos los pájaros, los gallos, las gallinas. En este momento estoy escribiendo un libro sobre el escape de Cuba, el cual espero que lo usen en las escuelas también. Y van a haber muchos detalles de los cuales no he hablado hoy aquí. Y bueno, es una historia fascinante, como muchas historias de tantas personas que han salido de Cuba.